Padre Celestial, aquí estamos con todo lo que somos, con todo lo que cargamos, con todas las decisiones que nos esperan y que nos pesan. Hay momentos en la vida en que el camino se divide frente a nosotros y no sabemos hacia dónde movernos. Hay instantes en que el silencio parece más ensordecedor que cualquier ruido y la incertidumbre se instala en el pecho como algo que no se puede sacar fácilmente. Y en medio de todo eso, hay una sola cosa que necesitamos con urgencia: escucharte a ti. No escuchar nuestra propia mente disfrazada de tu voz. No escuchar lo que otros quieren que hagamos. No escuchar el miedo que habla más alto que la fe. Escucharte a ti. Solo a ti. Hoy venimos con esa hambre, con esa necesidad real, con ese reconocimiento profundo de que sin tu dirección, cualquier paso que demos puede llevarnos lejos de donde tú quieres que estemos. Así que abre nuestros oídos espirituales, Dios mío. Aquí comenzamos. Padre amado, te confieso algo desde lo más profundo de mi corazón, que hay ocasiones en que no sé si lo que escucho viene de ti o viene de mí. Hay momentos en que tomo decisiones con tanta velocidad que ni siquiera me detengo a preguntarte, y otras veces me paralizo tanto esperando una señal que tampoco actúo. Esa oscilación me ha costado caro. Me ha llevado a lugares donde no debía estar, a relaciones que me drenaron, a decisiones que luego tuve que desandar con dolor. Y hoy, delante de ti, reconozco que gran parte de ese sufrimiento nació de no haber aprendido a escucharte de verdad. Tu palabra dice en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, que tus ovejas escuchan tu voz, que tú las conoces y ellas te siguen. Ese versículo no es solo una promesa poética, es una realidad que tú estableciste para cada uno de nosotros. No dijiste que solo algunos de tus hijos pueden escucharte. No dijiste que tu voz está reservada para los pastores, los profetas o los que llevan años en la fe. Dijiste que tus ovejas, todas tus ovejas, escuchan tu voz. Eso me incluye a mí. Eso nos incluye a nosotros. Entonces, Jesús, si esa es tu declaración, si esa es la realidad que tú mismo estableciste, hoy me paro sobre ella y te pido con toda mi alma que la hagas completamente efectiva en mi vida, porque reconozco, con humildad y sin vergüenza, que he vivido por debajo de esa promesa. He tomado decisiones basándome en lo que veía con mis ojos naturales cuando tú me habías dado ojos espirituales. He elegido caminos con mi lógica humana cuando tú ya habías trazado el camino correcto para mí. Y eso no fue ignorancia solamente, fue falta de sensibilidad hacia tu espíritu. Fue darle más peso a lo visible que a lo que tú estabas hablando en lo profundo. Dios mío, enséñame a escucharte. Esa es mi súplica más sincera hoy. No te pido solo que hables, porque sé que tú hablas continuamente. Te pido que me enseñes a percibir tu voz entre todos los demás sonidos que llenan mi vida, porque vivimos en un mundo que nunca para. Las notificaciones no cesan, las opiniones de los demás no se detienen, las preocupaciones del día a día ocupan espacio en mi mente sin pedir permiso, y en medio de todo ese ruido interno y externo, tu voz suave y firme muchas veces no recibe de mi parte la atención que merece. Tu palabra en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 11 al 12, nos muestra algo que necesito grabar en mi espíritu. Cuando Elías estaba en el desierto, agotado y roto, tú no hablaste en el viento fuerte que partía las montañas. No hablaste en el terremoto, no hablaste en el fuego. Hablaste en una voz apacible y delicada. Eso me dice algo fundamental sobre cómo tú te comunicas con nosotros. No siempre llegas con estruendo. No siempre hay una señal espectacular. Muchas veces hablas en lo quieto, en lo suave, en lo que solo se percibe cuando el corazón está atento y el espíritu está despierto. Y ahí está mi problema confesado ante ti. No siempre tengo el corazón atento ni el espíritu despierto. Hay semanas enteras en que funciono con el piloto automático. Oro de manera rutinaria. Leo tu palabra por obligación y no por hambre, y luego me pregunto por qué no siento tu dirección en las decisiones que debo tomar. Cristo, perdóname por eso. Perdóname por haberme acostumbrado a una relación contigo que funciona en la superficie y que pocas veces llega a las profundidades donde tú realmente habitas. Hoy no quiero eso. Hoy quiero más. Hoy te pido que despiertes en mí una sensibilidad espiritual que no se apague fácilmente, una sensibilidad que me permita reconocerte en lo pequeño, en lo cotidiano, en ese pensamiento repentino que aparece y que en realidad eras tú queriendo guiarme, que me permita distinguir tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento que describes en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7,
como la señal de que estoy en el camino correcto. Declaro hoy que soy una persona que escucha la voz de Dios, no porque lo haya logrado con mis fuerzas, sino porque tú mismo lo has dicho y tu palabra no puede fallar. Declaro que mi espíritu está siendo educado por el Espíritu Santo para reconocer cada matiz de tu comunicación conmigo. Declaro que cada decisión que debo tomar no la tomaré en oscuridad, porque tú eres lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, como lo dice el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Profetizo sobre mi vida y sobre la vida de quienes se unen a esta oración. Vendrá una claridad que no ha llegado antes, una claridad que no depende de las circunstancias, que no se tambalea cuando las emociones están revueltas, que no se borra cuando la presión aumenta. Una claridad que viene directamente de ti, Padre amado, porque tú eres el Dios que guía, que no abandona a sus hijos en el momento de elegir, que no se calla cuando más necesitamos que hables. Aquí estamos, Dios mío, con los oídos del Espíritu abiertos, con el corazón dispuesto. Enséñanos a escucharte. Hay veces en que creo que te estoy escuchando y en realidad me estoy escuchando a mí mismo. Hay momentos en que lo que yo quiero es tan fuerte, tan intenso, que mi propio deseo termina sonando en mi interior como si fuera tu voz. Y eso, Padre amado, es peligroso, porque entonces no estoy siendo guiado por ti, sino por lo que yo ya había decidido de antemano, y simplemente busco en ti una confirmación para lo que ya quería hacer. Eso no es escucharte, eso es usarte. Y lo confieso hoy delante de ti sin excusas. El profeta Jeremías lo escribió en el capítulo 17, versículo 9 de su libro. El corazón humano es engañoso por encima de todas las cosas. No un poco engañoso, no ocasionalmente engañoso. Engañoso por encima de todo lo demás. Eso significa que no puedo fiarme ciegamente de lo que siento, de lo que interpreto, de lo que me parece que es correcto, si no está siendo filtrado y confirmado por tu espíritu y por tu palabra. Porque mi corazón, aunque te ame, todavía carga con sesgos, con heridas, con miedos, con ambiciones que no siempre están completamente rendidas a ti. Y todo eso puede interferir en la forma en que percibo tu dirección. Por eso, Dios mío, no me basta con querer escucharte. Necesito aprender a discernir. Necesito que el Espíritu Santo haga en mí una obra profunda de afinamiento espiritual que me permita distinguir entre lo que viene de ti, lo que viene de mí y lo que viene del enemigo que, como lo dice el libro de Juan capítulo 10 versículo 10, solo viene a robar, matar y destruir, porque el adversario también habla, y muchas veces no llega con algo evidentemente malo, llega con algo que suena razonable, que parece una oportunidad, que tiene lógica humana, pero que en el fondo no lleva la firma de tu paz ni la huella de tu carácter. Jesús, tú lo prometiste en el libro de Juan capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, no a una parte de la verdad, no a la verdad cuando sea conveniente, a toda la verdad. Eso significa que el Espíritu Santo no es un recurso espiritual opcional que usamos en las grandes crisis. Es la presencia constante que debe estar activa en cada proceso de decisión, en cada encrucijada, en cada momento en que necesitamos saber hacia dónde movernos. Y hoy le pido a ese Espíritu Santo que tome su lugar completo en mi vida. Que no sea simplemente alguien a quien menciono en mis oraciones, sino la voz que consulto, la presencia que reconozco, la guía que obedezco. Padre amado, enséñame también a entender que tu voz no siempre llega como una instrucción directa. A veces hablas a través de una paz que aparece cuando pienso en una dirección específica. Otras veces hablas a través de una incomodidad en el espíritu cuando estoy a punto de tomar una decisión equivocada. A veces hablas a través de tu palabra que de repente ilumina una situación que yo no estaba entendiendo. A veces hablas a través de una persona que no sabe lo que está cargando, pero pronuncia exactamente lo que necesitaba escuchar. Y reconozco que he pasado por alto muchas de esas formas porque estaba esperando solo una y no estaba atento a las demás. En el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 nos instruyes a confiar en ti con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Nos dices que en todos nuestros caminos te reconozcamos y que tú enderezarás nuestras sendas. Cristo, esa instrucción no es complicada en teoría, pero en la práctica exige algo que me cuesta: soltar el control. Exige que yo esté dispuesto a no entender completamente antes de moverme. Exige que confíe en tu dirección incluso cuando no tengo todos los elementos que me harían sentir seguro desde lo natural. Y eso,
honestamente me desafía. Porque hay una parte de mí que quiere tener todo claro antes de dar un paso, que quiere ver el mapa completo antes de salir. Pero tú no siempre funciones así, y lo sé. Tú le dijiste a Abraham que se fuera sin decirle a dónde iba, como está escrito en la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 8. Le dijiste a los discípulos que te siguieran sin explicarles todo lo que vendría después. Tu dirección muchas veces se revela en el movimiento, no antes de él. Se confirma en la obediencia, no en la espera de tener absoluta certeza. Y eso me exige un tipo de escucha que no es solo auditiva, sino que es una escucha de todo el ser, una escucha que involucra el espíritu, el corazón y la voluntad de obedecer lo que percibo que me estás diciendo. Dios mío, hoy te pido que trabajes en mi voluntad, porque muchas veces el problema no es que no te escucho. El problema es que te escucho pero no me gusta lo que dices. Te escucho pero lo que señalas va en contra de lo que yo quería. Y entonces empiezo a negociar, a buscar otro versículo que justifique mi camino, a esperar otra confirmación que vaya más alineada con lo que ya había decidido. Eso es desobediencia disfrazada de búsqueda espiritual, y hoy la rompo delante de ti. Declaro que mi voluntad está siendo rendida a la tuya. Declaro que cuando tu voz diga avanza, avanzaré, aunque no vea todo el camino. Declaro que cuando tu voz diga detente, me detendré, aunque todo parezca indicar que debo seguir, porque tú conoces el final desde el principio, como lo dice el libro de Isaías capítulo 46 versículo 10, y yo no. Y esa diferencia lo cambia todo. Esa diferencia es la razón por la que necesito escucharte a ti y no a mí mismo en el proceso de elegir. Profetizo que la confusión que ha nublado nuestras decisiones está siendo levantada, que el Espíritu Santo está afinando nuestros oídos espirituales en este momento, que cada velo que impedía que percibiéramos tu dirección con claridad está siendo removido, Padre amado. Porque tú prometiste en el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 13 que cuando te busquemos con todo el corazón te encontraremos, y nosotros te estamos buscando con todo lo que somos. Hay algo que necesito examinar contigo con mucha honestidad, y es la relación que tengo con la prisa. Porque vivimos en una cultura que premia la velocidad, que celebra al que decide rápido, que interpreta la espera como debilidad o como falta de fe. Y yo he absorbido esa mentalidad mucho más de lo que quisiera reconocer. He tomado decisiones importantes con la misma velocidad con que respondo un mensaje. He elegido caminos sin detenerme lo suficiente delante de ti porque sentía que el tiempo se me acababa, que la oportunidad se iba a cerrar, que si no actuaba ya, perdería algo que no podría recuperar. Y esa prisa, Padre amado, ha sido uno de los obstáculos más grandes para escucharte con claridad. Tú lo dijiste en el libro de Salmos, capítulo 46, versículo 10, «Quédate quieto y reconoce que yo soy Dios». No fue una sugerencia amable, fue una instrucción directa. Quédate quieto. Eso implica que hay algo en nosotros que tiende a moverse cuando debería detenerse, que tiende a hablar cuando debería callar, que tiende a actuar cuando debería esperar. Y tú, que nos conoces completamente, sabías que necesitábamos esa instrucción, porque sin ella nuestra tendencia natural siempre va a ser hacia el movimiento, hacia la acción, hacia resolver por nuestra cuenta lo que solo puede ser resuelto cuando te reconocemos a ti como Dios en el proceso. Jesús, yo quiero aprender eso, no solo conocerlo como un concepto teológico, sino vivirlo de verdad en los momentos de decisión. Porque hay elecciones que se me presentan hoy que no puedo resolver con mi inteligencia ni con mi experiencia acumulada. Hay encrucijadas en mi vida donde todas las opciones parecen razonables desde afuera, pero solo tú sabes cuál lleva al propósito que diseñaste para mí. Solo tú puedes ver las consecuencias que yo no puedo ver. Solo tú conoces las personas que habrá en uno de esos caminos que formarán parte de lo que has preparado para mi vida. Y para recibir esa información que solo viene de ti, necesito aprender a quedarme quieto delante de tu presencia. El profeta Habacuc lo entendió y lo escribió en el capítulo 2, versículo 1 de su libro. Estaré en mi puesto de guardia y me pondré sobre la muralla, y miraré para ver lo que él me dice. Eso me muestra una postura intencional de espera. No una espera pasiva ni resignada, una espera activa, posicionada, expectante. Habacuc no estaba vagando sin dirección. Se puso en un lugar específico con la intención deliberada de escuchar lo que tú ibas a decirle. Y tú le respondiste, le diste una visión tan clara que le dijiste que la escribiera, que la grabara en tablas, que la hiciera tan legible que cualquiera pudiera leerla corriendo. Dios mío,
Eso es lo que necesito. Esa clase de respuesta que es tan clara que no se puede confundir con otra cosa. Esa dirección que viene tan nítida que no necesito interpretarla en 5 formas distintas. Y para eso necesito posicionarme como Habacuc. Necesito tomar decisiones intencionales sobre cómo me acerco a ti en los momentos de elección. No llegar a ti con la agenda llena y darte solo el tiempo que sobra. No consultarte después de haber agotado todas mis propias opciones. Llegar a ti primero. Llegar a ti con espacio real. Llegar a ti con la disposición genuina de hacer lo que me digas aunque no lo entienda completamente todavía. Cristo, en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 5, está escrita una de las promesas más directas que existen para el momento de decidir. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No dijiste que quizás la darías. No pusiste condiciones de tiempo de servicio ni niveles de madurez espiritual, dijiste que si la pedimos, nos será dada. Y hoy la pedimos. La pedimos con toda la seriedad y la urgencia de alguien que sabe que necesita una sabiduría que no puede fabricar por sí mismo. La pedimos con la humildad de reconocer que las decisiones que enfrentamos son más grandes que nuestra capacidad de análisis humano. Padre amado, pero también necesito ser honesto sobre algo más. Hay veces en que te pido sabiduría, pero no estoy dispuesto a recibirla si viene en una forma que no esperaba. Te pido que me hables, pero tengo predeterminado cómo debería sonar tu respuesta, y eso cierra un canal de comunicación entre nosotros que tú dejaste abierto, porque tú no estás limitado a hablarme solo en las formas que yo reconozco. Tu espíritu puede hablar a través de una situación que se cierra inesperadamente y que en realidad es tu protección sobre mi vida. Puede hablar a través de una confirmación que llega por una vía que yo jamás hubiera seleccionado. Puede hablar a través de una convicción interna que no tiene explicación racional, pero que lleva una certeza que no puedo ignorar. En el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 21, hay una promesa que llevo en el corazón. Entonces tus oídos escucharán a tus espaldas una palabra que dirá: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Padre amado, eso significa que tú no guardas silencio cuando tus hijos están eligiendo, que cuando estamos a punto de desviarnos, hablas, que tienes la disposición de decirnos con claridad cuál es el camino correcto. El problema no es que tú te calles, el problema es que a veces nosotros no estamos en la posición de escuchar esa corrección a tiempo. A veces ya llevamos tanto impulso en una dirección que aunque hables, el ruido de nuestro propio movimiento no nos deja percibir tu voz. Por eso hoy te pido que hagas en nosotros algo que no podemos hacer solos, que afines nuestra sensibilidad espiritual hasta el punto en que podamos reconocer tu voz antes de cometer el error, no después. Que nuestro espíritu esté tan entrenado en reconocerte que cuando estemos a punto de tomar el camino equivocado, haya algo en nosotros que se detenga, que perciba que algo no está bien, que espere antes de avanzar. Declaro que esa sensibilidad espiritual es nuestra. Declaro que los oídos de nuestro espíritu están siendo afinados por el Espíritu Santo en este momento. Declaro que no tomaremos decisiones importantes en la prisa ni en el miedo, porque tú, Dios mío, eres el que da la sabiduría que necesitamos en el momento exacto en que la necesitamos. Profetizo sobre cada vida que se une a esta oración que viene una claridad sobrenatural en los procesos de elección que han estado paralizados por la confusión. Que lo que no ha podido resolverse con inteligencia humana va a resolverse con la sabiduría que solo desciende de ti, como lo confirma el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17. Una sabiduría que es pura, pacífica, amable y llena de misericordia. Hay una dimensión de este tema que necesito tocar contigo porque sería deshonesto ignorarla. No es suficiente con querer escucharte si hay cosas en mi historia que han dañado mi capacidad de percibir tu voz con claridad. Porque las heridas no son solo emocionales, las heridas también son espirituales. Y hay experiencias pasadas que han dejado en mí una distorsión en la forma en que te percibo, en la forma en que recibo lo que dices, en la forma en que interpreto tu silencio o tu corrección. Hay momentos en que escucho tu voz, pero la filtro a través del dolor de algo que viví antes, y lo que llega a mi corazón no es lo que tú dijiste, sino lo que mi herida interpretó. Jesús, eso necesita ser sanado, no solo nombrado, sanado. Porque puedo tener toda la teoría sobre cómo escucharte y seguir sin poder hacerlo correctamente si hay capas internas que distorsionan la señal. Hay personas que crecieron con figuras de autoridad que prometían y no cumplían,
que hablaban con dureza, que usaban su posición para controlar en lugar de guiar. Y esas experiencias dejaron en ellos una desconfianza profunda hacia cualquier voz que se presente como autoridad sobre su vida. Y eso incluye la tuya, aunque no lo reconozcan conscientemente. Cuando tú les hablas, algo en ellos duda. Cuando tú les das una instrucción, algo en ellos se resiste, no porque no te amen, sino porque el dolor viejo todavía está activo y está interviniendo en la relación. Dios mío, si eso vive en mí, si hay alguna capa de dolor no resuelto que está afectando la forma en que te escucho, hoy te pido que la expongas con gentileza y que la sanes con tu poder. En el libro de Salmos, capítulo 139, versículos 23 y 24, el salmista te pedía exactamente eso. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa es mi oración hoy también. Examíname, no para condenarme, sino para sanarme, no para mostrarme lo que está mal y dejarme ahí, sino para guiarme hacia lo que puede estar bien cuando tú intervienes. Porque tú, Padre amado, no eres el Dios que señala sin restaurar. Eres el Dios que describe el profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 1, el que fue enviado a sanar los corazones heridos. Esa es tu naturaleza. Esa es tu misión sobre cada vida rota que se acerca a ti. Y un corazón herido que ha sido sanado por ti es un corazón que puede escucharte sin interferencias, que puede recibir tu voz sin filtrarla por el miedo, que puede obedecer tu instrucción sin paralizarse por la desconfianza. Cristo. Hay otro elemento que necesito traerte en esta conversación, y es el de la obediencia pasada. Porque la capacidad de escucharte con claridad está directamente conectada con cuánto he obedecido lo que me has dicho antes. Eso está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 21, donde dijiste que el que tiene tus mandamientos y los guarda, ese es el que te ama, y el que te ama será amado por tu Padre. Y tú le amarás y te manifestarás a él. La manifestación de tu presencia, la claridad de tu voz, está vinculada a la obediencia. No porque seas un Dios que castiga al desobediente con silencio, sino porque la obediencia construye una historia de confianza entre nosotros que afina la comunicación. Cada vez que dije sí a lo que me pediste, aunque no entendiera completamente, algo en mi espíritu se calibró mejor para la próxima vez. Y lo contrario también es cierto. Cada vez que escuché tu voz y deliberadamente elegí ignorarla, algo en la sensibilidad espiritual se emboló un poco. No porque tú te alejaras de mí, sino porque yo me alejé de esa postura de rendición que permite que tu voz llegue con toda su claridad. El libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 1, lo describe de una manera que necesito tomar en serio. El hombre que soporta la reprensión de repente será quebrantado sin remedio. Y aunque eso habla de consecuencias extremas, el principio es claro: ignorar tu voz de manera repetida tiene un efecto acumulativo en la capacidad de percibir tu dirección. Padre amado, no te digo esto desde la condenación, sino desde la revelación, porque hoy entiendo algo que antes no tenía tan claro. Cultivar sensibilidad espiritual no es solo un asunto de recibir más de ti, también es un asunto de responder a lo que ya has dado. Es un asunto de tomar en serio cada percepción, cada convicción, cada incomodidad en el espíritu que tú ya has puesto en mí. Porque si soy fiel en lo poco, como lo dijiste en el libro de Lucas capítulo 16, versículo 10, tú pondrás más en mis manos. Y eso aplica también a la revelación espiritual. Si soy fiel con lo que ya percibí de ti, si le doy lugar, si actúo en consecuencia, mi capacidad de percibir más se va expandiendo. Jesús, hoy me arrepiento de las veces en que sentí tu dirección y la dejé pasar sin darle el peso que merecía. De las veces en que tuve una convicción clara en el espíritu y la negocié con mi lógica hasta neutralizarla. De las veces en que supe en mi interior que debía hacer algo diferente y elegí el camino que ya tenía planeado porque era más cómodo o más obvio desde lo natural. Esas decisiones me costaron tiempo, energía y paz. Y hoy las traigo delante de ti no para vivir en el lamento, sino para aprender de ellas y construir una nueva forma de relacionarme con tu voz. Declaro que soy un hijo de Dios cuya sensibilidad espiritual está siendo restaurada completamente.
Declaro que cada herida que ha distorsionado mi percepción de tu voz está siendo sanada por el poder del Espíritu Santo. Declaro que la historia de desobediencia parcial que pudo haber embotado mi oído espiritual queda cubierta por tu gracia y reemplazada por una nueva historia de rendición y obediencia que construye claridad sobre claridad. Profetizo sobre cada persona que se une a esta oración que la distorsión interna que ha impedido escucharte con precisión está siendo removida desde la raíz. Que lo que el dolor pasado torció en la forma de percibir tu voz está siendo enderezado por tu mano, Padre amado. Porque en el libro de Ezequiel capítulo 36 versículo 27 prometiste poner tu espíritu dentro de nosotros y hacer que andemos en tus estatutos, no que lo intentemos con nuestras fuerzas, que lo hagamos porque tú mismo lo produces en nosotros desde adentro. Dios mío, seguimos aquí, con el corazón más abierto que al comenzar, con más conciencia de todo lo que necesita tu intervención para que escucharte sea una realidad y no solo un deseo. Hay algo que no puedo seguir dejando en segundo plano si de verdad quiero aprender a escucharte, y es tu palabra. No como un texto religioso que consulto cuando estoy en crisis, no como un manual de respuestas rápidas que abro cuando necesito resolver algo urgente. Tu palabra como el espacio donde tu voz ha quedado registrada con autoridad absoluta, donde tu carácter está completamente revelado, donde puedo conocerte tan profundamente que cuando hablas fuera de las páginas, reconozco que eres tú porque ya conozco cómo suenas dentro de ellas. Jesús, hay una conexión directa entre cuánto vivo en tu palabra y cuán claramente te escucho en el Espíritu. Eso no es una opinión humana. Tú mismo lo dijiste en el libro de Juan capítulo 15 versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La condición de que tus palabras permanezcan en nosotros no es un requisito burocrático. Es la descripción de una relación tan estrecha con tu palabra que cuando necesito dirección, ella ya está dentro de mí, activa, lista para iluminar el momento de decisión desde adentro. Y hay algo en ese versículo que me impacta profundamente. La promesa de que lo que pidamos nos será hecho está directamente anclada a que tus palabras permanezcan en nosotros. Eso significa que la claridad en la oración, la certeza en la dirección, la confianza en lo que percibo que me estás diciendo, todo eso tiene una raíz en qué tan habitada está mi vida por tu palabra. No es magia. Es coherencia espiritual. Un corazón saturado de tu palabra tiene un punto de referencia interno constante para evaluar cada pensamiento, cada impresión, cada decisión que se presenta. Dios mío, lo dice también el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es exactamente lo que necesitamos en un proceso de elección, una herramienta que entre hasta el nivel donde se generan los pensamientos y las intenciones, que separe lo que viene de nuestra voluntad propia de lo que viene de tu espíritu, que haga visible lo que normalmente está mezclado y confundido en nuestra experiencia interior. Tu palabra hace eso. Ningún consejero humano, por más sabio que sea, puede entrar a ese nivel. Ninguna técnica de introspección llega tan profundo. Solo tu palabra, que es viva, que no es un texto estático sino una voz que sigue hablando cada vez que la abrimos con el corazón disponible. Y yo confieso, Padre amado, que no siempre le he dado ese lugar. Ha habido temporadas en mi vida donde tu palabra era lo último que abría en el día y lo primero que cerraba. Temporadas donde la urgencia de lo cotidiano desplazó el tiempo de estar en ella, y no es casualidad que esas fueran también las temporadas donde más confundido estuve respecto a tu dirección. Cristo, en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, está escrito que tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Esa imagen no habla de ver todo el paisaje de un solo golpe. Habla de ver lo suficiente para dar el siguiente paso sin caer. Y eso es exactamente lo que necesita alguien que está en un proceso de elección. No necesariamente ver todo el futuro de golpe, sino ver con claridad el siguiente paso. Tu palabra hace eso. Ilumina lo suficiente para que el paso que viene sea dado con certeza, y cuando ese paso se da, la luz avanza también. Jesús, también necesito hablar contigo sobre algo que está profundamente conectado con esto, y es la meditación, no en el sentido que el mundo usa esa palabra, sino en el sentido bíblico. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, le dijiste a Josué que el libro de la ley no se apartara de su boca, que meditara en él de día y de noche,
que cuidara de hacer todo lo que estaba escrito en él, y luego le prometiste que entonces haría prosperar su camino y todo le saldrá bien. Le estabas dando a Josué la clave para una vida de dirección clara, vivir tan impregnado de tu palabra que cada decisión, cada movimiento, cada elección tuviera como fondo lo que tú habías revelado. Eso me habla a mí directamente hoy. Porque Josué no estaba en una situación cómoda. Estaba a punto de liderar a todo un pueblo hacia una tierra que debía ser conquistada, con responsabilidades inmensas y decisiones de consecuencias enormes. Y tú no le diste una lista de instrucciones específicas para cada situación. Le diste algo mejor. Le diste el principio que lo haría capaz de discernir en cada situación. Vive en mi palabra, medita en ella, y yo haré que tu camino prospere. Padre amado, eso quiero para mí. No solo conocer versículos, sino vivir en ellos. No solo leer tu palabra, sino dejar que tu palabra me lea a mí, que entre a las partes de mi vida que todavía no han sido completamente transformadas por ella, que hable a los miedos que todavía operan desde lo que dice el miedo y no desde lo que dices tú, que reemplace cada creencia equivocada sobre ti, sobre mí mismo, sobre los demás, con la verdad que tú has establecido. Porque hay algo que he entendido en esta conversación contigo. No puedo aprender a escuchar tu voz sin aprender primero cómo suenas. Y aprendo cómo suenas en tu palabra. Aprendo tu tono cuando corriges. Aprendo tu firmeza cuando estableces un límite. Aprendo tu ternura cuando consolas. Aprendo tu autoridad cuando declaras. Aprendo tu fidelidad en cada promesa que hiciste y cumpliste a lo largo de toda la historia bíblica. Y todo ese conocimiento forma en mí un registro interno de tu voz que me permite reconocerte cuando hablas fuera de las páginas, en el espíritu, en lo cotidiano, en el momento exacto de la elección. En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso significa que la fe que necesito para obedecer lo que me dices, incluso cuando no lo entiendo completamente, se construye en el contacto constante con tu palabra. No es una fe que aparece de la nada, es una fe que crece en proporción directa a cuánto vivo en contacto con lo que has revelado. Y una fe que crece es también una capacidad que crece de reconocerte cuando hablas. Declaro hoy que tu palabra tiene el primer lugar en mi vida. Declaro que no tomaré las decisiones que me esperan sin haberlas llevado primero al filtro de lo que tú has revelado en las Escrituras. Declaro que cada promesa que escribiste en tu palabra para los momentos de incertidumbre me pertenece, porque soy tu hijo y tu herencia es mía. Declaro que el conocimiento de tu palabra que está siendo depositado en mi espíritu se convertirá en claridad sobrenatural en cada encrucijada. Profetizo que viene una hambre renovada por tu palabra sobre cada vida que ha estado seca en ese lugar. Que lo que fue rutina va a convertirse en encuentro real. Que las páginas que antes se sentían frías van a arder con revelación fresca. Porque tú, Dios mío, prometiste en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 29, que tu palabra es como fuego y como martillo que rompe la piedra. Y esa piedra que ha endurecido nuestra percepción espiritual, que ha bloqueado la recepción de tu voz, está siendo rota hoy por el poder de lo que tú has hablado. Padre eterno, hay un elemento que no he nombrado todavía en esta conversación y que necesita ser traído a la luz con toda claridad porque ha sido uno de los obstáculos más persistentes en mi vida espiritual. No es la prisa, aunque la prisa ha sido un problema real. No es la falta de tu palabra, aunque eso también ha necesitado corrección. Es el miedo profundo, a veces inconsciente, que se instala en el proceso de escucharte y que distorsiona todo desde adentro, porque hay un miedo muy específico que pocas veces nombramos en la iglesia, y es este, el miedo a lo que tú puedas decir. No el miedo de que no hables, el miedo de que hables y que lo que digas implique un costo que no estoy seguro de querer pagar. El miedo de que tu dirección apunte hacia algo que contradice mis planes, mis expectativas, mis deseos más arraigados. Y ese miedo, Padre amado, no se queda quieto, actúa. Produce una resistencia interna que hace que me acerque a ti en oración, pero con un límite invisible que dice, hasta aquí, no más allá. Y desde esa postura no es posible escucharte con libertad, porque parte de mí ya está en guardia antes de que comiences a hablar. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, está escrito que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, y que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Jesús,
Eso no es una acusación, es un diagnóstico, es la descripción de algo que necesita seguir siendo trabajado en mí. Porque si hay miedo en la relación, es porque todavía no he experimentado completamente la dimensión de tu amor que hace que seguirte, sin importar hacia dónde apuntes, sea la opción más segura y no la más riesgosa. Dios mío, el miedo en el proceso de escucharte adopta varias formas. A veces es el miedo a que me pidas que renuncie a algo que he construido con mucho esfuerzo. A veces es el miedo a que me dirijas hacia un camino que no cuadra con lo que las personas que amo esperan de mí. A veces es el miedo a equivocarme incluso después de haber escuchado, porque ¿y si lo que creí que era tu voz resultó ser mía? Ese último miedo es especialmente paralizante porque crea un ciclo donde nunca me siento lo suficientemente seguro de lo que percibí como para actuar en consecuencia. Pero tú, Padre amado, no eres el Dios de la confusión. Lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y eso significa que cuando lo que experimento internamente en el proceso de escucharte es confusión sostenida, ansiedad constante, parálisis repetida, algo más está operando además de tu voz. El miedo opera, la duda opera, el enemigo opera. Y necesito aprender a reconocer esa diferencia para no atribuirte a ti lo que no viene de ti y para no descartarte a ti cuando sí estás hablando. Cristo, en el libro de Isaías capítulo 41, versículo 10, nos dijiste con una claridad que no da lugar a interpretaciones: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa promesa no fue dada para un momento de tranquilidad, fue dada precisamente para los momentos en que el miedo se presenta con más fuerza, para los momentos de elección donde lo que está en juego es grande y la incertidumbre es real, para los momentos donde yo siento que si me equivoco, las consecuencias van a ser enormes. Y lo que me dices en ese versículo es que no voy a enfrentar esas decisiones solo, que tú estás conmigo, no cerca, sino conmigo. No disponible si te busco, sino ya presente, ya activo, ya sosteniéndome con tu diestra mientras proceso lo que necesita ser procesado. Eso cambia la naturaleza del proceso de elección. No es yo solo tratando de descifrar tu voluntad mientras me hundo en la duda. Es tú y yo juntos, donde tú tienes toda la información y yo tengo toda la disponibilidad de obedecerte, y en esa combinación se produce la dirección. Padre amado, hay otro ángulo del miedo que necesito trabajar contigo. Es el miedo al silencio, porque hay momentos en el proceso de elección donde oramos, buscamos, esperamos y no llegamos a escuchar algo definido. Y ese silencio lo interpretamos como abandono, como señal de que algo está mal, como evidencia de que no somos los hijos espirituales que deberíamos ser. Y entonces el miedo al silencio nos empuja a tomar decisiones prematuramente solo para escapar de la incomodidad de no tener una respuesta todavía. Pero tú me enseñas algo diferente en el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esa instrucción de esperar no es una instrucción para personas que ya no tienen miedo. Es una instrucción para personas que tienen miedo y deciden esperar de todas formas. El esfuerzo y el aliento al corazón que mencionas implican que la espera no es fácil, que hay algo que lucha contra ella desde adentro, pero que la decisión de esperar en ti es la que produce finalmente la firmeza y la dirección. Jesús, también está el miedo a la responsabilidad que viene con haber escuchado. Porque cuando escucho tu voz con claridad, ya no puedo pretender que no supe qué hacer, ya no puedo refugiarme en la excusa de la ignorancia. Escuchar implica responsabilidad de responder, y hay una comodidad perversa en mantenerse en la confusión, porque la confusión exime de la responsabilidad de la obediencia. Eso lo he vivido. He preferido la niebla de no saber a la claridad que exige acción, y hoy lo reconozco delante de ti como lo que es: una forma sofisticada de desobediencia preventiva. Dios mío, quiero salir de eso completamente. Quiero llegar al punto que describe el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 7, donde la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa el entendimiento no es una paz que espera a que todo esté claro para aparecer. Es una paz que aparece en medio de la incertidumbre y que en sí misma es una señal de tu presencia, de tu dirección, de que estás obrando aunque yo no pueda ver todavía el resultado completo. Declaro hoy que el miedo no tiene autoridad sobre mi proceso de escucharte.
Declaro que el amor perfecto que tú tienes hacia mí está echando fuera cada temor que ha bloqueado mi capacidad de recibir tu dirección con libertad. Declaro que no voy a tomar decisiones desde el miedo, sino desde la paz que solo tú puedes dar, y que esa paz va a ser la confirmación de que estoy en el camino que tú trazaste para mí. Declaro que el silencio ya no me aterra, porque he aprendido que tu silencio no es abandono sino preparación. Que hay momentos en que no hablas todavía porque la respuesta que vas a darme requiere que yo esté en el lugar correcto para recibirla sin distorsionarla. Profetizo sobre cada persona que carga con el peso del miedo a equivocarse en sus decisiones, que ese miedo está siendo reemplazado hoy por una confianza fundamentada en quién eres tú y no en cuánto confío en mi propia capacidad de escuchar. Porque la garantía no soy yo, la garantía eres tú, Padre amado, y tú no fallas. Dios mío, hemos llegado a un punto en esta conversación donde no puedo seguir hablando en términos generales, porque hay algo muy concreto que necesita ser puesto delante de ti hoy, y es la decisión específica que cada uno de nosotros está cargando. No la decisión de alguien más, no una situación hipotética. La decisión real, con nombre propio, con fecha límite, con personas involucradas, con consecuencias que se extienden hacia un futuro que no podemos ver completamente. Esa decisión que se ha instalado en el pensamiento y que aparece a primera hora de la mañana antes de que haya hecho cualquier otra cosa. Esa es la que traemos ahora delante de ti. Padre amado, hay personas que se unen a esta oración cargando una decisión de trabajo que los tiene en vela, una oferta que llegó cuando no la esperaban, o una puerta que se cerró cuando más la necesitaban, y ahora no saben si lo que vino después es tu redirección o simplemente una consecuencia de circunstancias. Hay personas que están frente a una decisión de pareja, preguntándose si la persona que tienen al lado es la que tú elegiste para ellas, o si el afecto que sienten es suficiente fundamento para comprometer el resto de su vida. Hay personas con una decisión de mudanza, de ministerio, de estudios, de salud, de finanzas, que han orado y que siguen sin tener la certeza que necesitan para moverse con confianza. Y tú, Jesús, conoces cada una de esas situaciones con una precisión que ningún ser humano puede igualar. No las conoces de manera general, las conoces en cada detalle. Conoces las personas involucradas, las motivaciones que están detrás de cada opción, las consecuencias que se activarían con cada elección. Y lo que te pedimos hoy no es que tomes la decisión por nosotros para evadir la responsabilidad que viene con ser adultos que tienen libre albedrío. Te pedimos que nos enseñes a reconocerte en el proceso, que cuando hables sepamos que eres tú, que cuando estemos evaluando tu Espíritu Santo sea el que guíe el análisis y no solo nuestra lógica humana. En el libro de Isaías, capítulo 48, versículo 17, dijiste algo que necesito que entre muy profundo en mi espíritu hoy. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Esas dos cosas juntas, enseñar provechosamente y encaminar por el camino correcto, son exactamente lo que necesito en este momento. No solo información sobre qué hacer, sino el acompañamiento activo de quien me lleva por el camino mientras lo recorro. Y eso es lo que tú prometiste ser para mí. No un Dios que entrega instrucciones y se retira, un Dios que camina conmigo en el proceso de obedecerlas. Cristo, en este punto de la conversación necesito hablar sobre algo que tiene que ver directamente con la calidad de las decisiones que tomamos, y es el asunto de los consejeros, porque hay un principio que tú mismo estableciste en el libro de Proverbios capítulo 11, versículo 14, en la multitud de consejeros hay seguridad, y hay otro en el capítulo 15, versículo 22 del mismo libro, los planes fracasan por falta de consejo, pero con muchos consejeros se logran. Eso significa que escucharte a ti no implica aislamiento. No significa que la espiritualidad madura opera sola y no necesita el cuerpo de Cristo para confirmar o enriquecer lo que está percibiendo. Hay una arrogancia espiritual muy sutil que se disfraza de intimidad con Dios y que dice, yo escucho directo a Dios y no necesito que nadie confirme lo que Él me dijo. Y aunque es cierto que la relación contigo es personal e intransferible, también es cierto que tú diseñaste el cuerpo de Cristo precisamente para que ninguno de nosotros tuviera que cargar solo con el peso de las decisiones importantes. Pusiste en otras personas perspectivas, dones, experiencias y revelaciones que complementan lo que yo estoy percibiendo. Y cuando elijo ignorar eso porque ya decidí de antemano, no estoy siendo espiritual, estoy siendo terco. Padre amado, enséñame a distinguir entre los consejeros que tú has puesto en mi vida y las voces que simplemente están presentes.
porque no toda persona que opina sobre mis decisiones tiene autoridad espiritual sobre ellas. No toda voz cercana es una voz enviada por ti. Hay personas que hablan desde sus propios miedos, desde sus propias experiencias limitadas, desde sus propias agendas para mi vida. Y aprender a discernir qué voces humanas llevan el respaldo de tu espíritu es también parte de aprender a escucharte. Jesús, en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3, está registrado algo que me parece profundamente revelador sobre cómo se toman las decisiones más importantes en el reino. El Espíritu Santo habló mientras la iglesia de Antioquía ministraba y ayunaba. No habló en el aislamiento de una persona, habló en la comunidad reunida delante de ti. Y la decisión de enviar a Pablo y a Bernabé fue confirmada, no de manera individual, sino en el contexto de una comunidad que estaba buscándote juntos. Eso me dice que hay decisiones en mi vida que también necesitan ser llevadas a ese contexto comunitario de búsqueda, donde no estoy solo frente a ti, sino rodeado de personas que también están buscando tu dirección para mí. Dios mío, también necesito hablar contigo sobre el momento específico en que la dirección llega, y el paso debe ser dado. Porque hay una diferencia entre escuchar y obedecer. Y hay personas que han escuchado tu voz, que tienen la convicción de lo que debes hacer, que han recibido confirmación tras confirmación, pero que siguen paralizadas en el umbral de la obediencia. No porque no te hayan escuchado, sino porque el costo de obedecer se siente demasiado grande. Y en ese umbral, la espera que antes era sabia se convierte en desobediencia disfrazada de precaución. En el libro de Josué capítulo 1 versículo 9 le dijiste a Josué: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Esa instrucción de esforzarse y ser valiente no era para antes de escucharte, era para después. Era para el momento de actuar en lo que ya había sido establecido. La valentía que pides de nosotros no es la valentía de saltar sin dirección, es la valentía de movernos cuando ya tenemos la dirección y el miedo todavía está presente, pero la obediencia pesa más. Padre amado, hoy hablo sobre las decisiones concretas que cada uno de nosotros tiene pendientes. Te pido que el Espíritu Santo haga tan clara tu dirección en cada una de ellas que la duda no tenga dónde instalarse. Te pido que las confirmaciones lleguen desde los ángulos que tú elijas, no desde los que yo pido, porque tú sabes mejor que yo qué tipo de confirmación necesito para moverme sin mirar atrás. Te pido que si hay alguna decisión que ya tomé y que no vino de ti, tengas misericordia y uses incluso eso para llevarme a donde quieres que esté, porque en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 28, prometiste que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman y son llamados conforme a tu propósito. Declaro que cada decisión pendiente en mi vida está en tus manos y no en las mías. Declaro que la dirección que necesito ya está siendo preparada y que llegará en el momento exacto en que deba llegar. Declaro que tengo la capacidad de reconocer tu voz en el proceso de elección porque soy tu hijo y tus ovejas escuchan tu voz, como está escrito en el libro de Juan capítulo 10 versículo 27. Declaro que no tomaré ninguna decisión importante desde la presión, desde el miedo o desde la opinión de las personas, sino desde la paz que tú das y que confirma que estoy caminando en tu voluntad. Profetizo que las decisiones que han estado suspendidas por meses, incluso por años, van a recibir claridad sobrenatural, que lo que parecía un callejón sin salida va a mostrar una puerta que solo tú podías abrir, que los que estaban a punto de decidir en la dirección equivocada por agotamiento van a recibir una señal tan clara de tu parte que no podrán ignorarla, porque tú, Jesús, no abandonas a tus hijos en el momento más crítico de sus vidas. Tú eres el pastor que va delante, como lo dice el libro de Juan capítulo 10 versículo 4, y sus ovejas le siguen porque conocen su voz. Esa voz la conocemos, esa voz nos guía, esa voz no nos falla. Padre amado, hay un territorio que todavía no hemos pisado completamente en esta conversación y es el de la consagración, porque hemos hablado de querer escucharte, de sanar lo que distorsiona tu voz, de vivir en tu palabra, de enfrentar el miedo, de tomar decisiones concretas con tu guía. Pero todo eso, absolutamente todo eso, descansa sobre una base que sin ella lo demás no puede sostenerse de manera permanente. Y esa base es la entrega total, no la entrega parcial que reserva ciertos territorios de la vida para la administración personal. La entrega completa sin cláusulas, sin excepciones, sin áreas protegidas donde la soberanía de Dios no entra porque ahí duele demasiado ceder el control. El apóstol Pablo lo escribió en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2,
con una claridad que no admite negociación. Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús, ahí está todo. La conexión directa entre la presentación de nuestra vida como ofrenda a ti y la capacidad de comprobar, de verificar, de reconocer cuál es tu buena voluntad. No es una coincidencia que Pablo pusiera esas dos cosas en el mismo pasaje, es porque son inseparables. La renovación del entendimiento que describe Pablo no es un proceso intelectual. No es estudiar más teología ni memorizar más versículos, aunque ambas cosas tienen valor. Es el resultado de una vida que ha sido puesta sobre el altar. Un entendimiento que ha dejado de estar formado por los patrones de este mundo, por sus valores, por su forma de evaluar el éxito, el riesgo, la seguridad, el futuro, y que ha comenzado a ser formado por ti desde adentro. Y ese entendimiento renovado es el que puede comprobar tu voluntad, el que puede distinguir entre lo bueno, lo agradable y lo perfecto que tú tienes para cada uno de nosotros. Dios mío, yo quiero ese entendimiento. No el que tengo hoy, que todavía carga con tantas categorías del mundo en su forma de procesar la realidad. El que viene después de que la vida ha sido puesta delante de ti sin retener nada. El que se produce cuando digo con toda honestidad y sin reservas: mi tiempo es tuyo, mis planes son tuyos, mis relaciones son tuyas, mi carrera es tuya, mi cuerpo es tuyo, mi futuro es tuyo. No como una declaración religiosa pronunciada en un momento de emoción espiritual, sino como la postura constante desde la que vivo cada día, desde la que tomo cada decisión, desde la que evalúo cada oportunidad que se presenta. Padre amado, en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 24, dijiste que si alguno quiere venir en pos de ti, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y te siga. Esa negación a uno mismo no es autoflagelación ni renuncia a la identidad. Es el acto deliberado de decir que cuando mi voluntad y la tuya entran en conflicto, la tuya gana, siempre, no a veces. No cuando me parece razonable, no cuando el costo es manejable, siempre. Y esa postura, Cristo, es la que crea las condiciones internas para escucharte con una claridad que no está disponible para el que vive en el conflicto constante entre lo que quiere y lo que tú pides. Porque la razón por la que muchos no pueden escucharte con claridad no es que tú no estés hablando, es que hay una guerra interna que genera tanto ruido que tu voz no puede ser percibida por encima de él. Y esa guerra interna es la guerra entre la voluntad propia y la voluntad tuya. Mientras esa guerra siga activa, el proceso de escucharte va a estar permanentemente interferido. Pero cuando esa guerra termina, cuando hay una rendición genuina de la voluntad, algo cambia en la capacidad de percibir tu dirección. No porque tú hables más fuerte, sino porque el ruido interno disminuye lo suficiente para que lo que siempre has estado diciendo llegue con toda su claridad. Jesús, hay algo que la vida de Samuel me enseña sobre esto que necesito traer a esta conversación. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, cuando tú llamaste a Samuel por cuarta vez, él respondió: habla, porque tu siervo escucha. No habla para que yo decida si obedezco. No habla y yo evalúo si lo que dice se alinea con mis planes. Habla, porque tu siervo escucha. Esa postura de siervo, Padre amado, es la que quiero. No porque ser siervo tuyo sea una posición de menos valor, sino porque entiendo que tú, que me conoces completamente, que diseñaste mi vida con un propósito específico, que puedes ver lo que yo no puedo ver, eres el que tiene la información completa para dirigir mis pasos, y yo soy el que tiene la capacidad de obedecerte, y en esa combinación está todo lo que se necesita para una vida bien dirigida. Dios mío, la consagración también tiene una dimensión que afecta directamente la calidad de nuestra vida espiritual cotidiana, y es la de los hábitos de búsqueda. Porque cultivar sensibilidad espiritual no es algo que ocurre en un momento único de entrega y luego opera en automático para siempre. Es algo que se mantiene a través de decisiones repetidas de priorizar la comunión contigo sobre todas las demás cosas. En el libro de Marcos capítulo 1 versículos 35 está registrado que tú, Jesús, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, te levantaste y saliste a un lugar desierto y allí orabas. Y si tú, siendo el Hijo de Dios, necesitabas ese tiempo deliberado de comunión con el Padre antes de que comenzara el día,
cuánto más lo necesitamos nosotros que somos tan dependientes de esa conexión para operar bien. Eso me habla de una disciplina que no es legalismo. Es amor con estructura. Es el reconocimiento de que la relación contigo necesita tiempo, atención, espacio dedicado para crecer hasta el nivel en que escucharte se convierte en algo natural y constante, y no en algo que solo ocurre en los momentos de crisis. Hay personas que me rodean que solo buscan tu voz cuando ya no les queda ninguna otra opción, que llegan a ti como último recurso después de haber agotado todas las demás posibilidades, y entonces se preguntan por qué no te escuchan con claridad en ese momento de urgencia. Pero la sensibilidad espiritual no se desarrolla en los momentos de crisis, se desarrolla en los momentos ordinarios, en la constancia de la búsqueda diaria, en el hábito de volver a ti una y otra vez aunque el día esté tranquilo y no haya ninguna emergencia que lo justifique. Padre amado, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 4 nos dijiste: permaneced en mí y yo en vosotros. Esa palabra permaneced implica continuidad, implica un estado sostenido de conexión y no visitas esporádicas motivadas por necesidades urgentes. Y la promesa que viene después es proporcional a esa permanencia. El que permanece en mí da mucho fruto, el fruto de una vida que escucha bien, que decide bien, que camina con la confianza de alguien que conoce la voz de su pastor y la sigue. Ese fruto no es el resultado de un esfuerzo especial en un momento especial, es el resultado natural de haber elegido permanecer en ti de manera consistente. Declaro hoy que mi vida está siendo puesta completamente en tus manos, Dios mío. Declaro que la guerra entre mi voluntad y la tuya termina aquí, porque elijo con plena conciencia de lo que significa que tu voluntad sea la que gobierne cada área de mi vida. Declaro que la consagración que pronuncio hoy no es emocional sino volitiva, no depende de cómo me sienta mañana, sino de la decisión que estoy tomando ahora delante de ti. Declaro que los hábitos de búsqueda que han estado descuidados están siendo restaurados, que el tiempo contigo vuelve a ocupar el primer lugar en cada día, y que esa prioridad va a producir una sensibilidad espiritual que se refleje en cada decisión que enfrente. Profetizo que los que han vivido tomando decisiones desde la autosuficiencia van a experimentar el alivio profundo de soltar ese peso y ponerlo en tus manos. Que los que han estado agotados de intentar descifrar tu voluntad con sus propias fuerzas van a descubrir que cuando la vida es puesta en el altar, la dirección no se descifra con esfuerzo sino que se recibe con paz. Porque tú, Padre amado, prometiste en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 13 que eres tú el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. No solo el hacer, también el querer. Eso significa que incluso el deseo de obedecerte, incluso las ganas de escucharte, incluso la disposición de consagrarnos completamente, tú lo produces en nosotros cuando nos entregamos a ti sin reservas, y eso, Jesús, lo cambia absolutamente todo. Padre amado, hemos llegado a un lugar en esta conversación contigo que no es el mismo lugar desde donde comenzamos, y eso necesita ser reconocido con gratitud genuina antes de que sigamos, porque hay algo que ha ocurrido en el espíritu a lo largo de esta noche que no puede atribuirse a ningún esfuerzo humano. Tú has estado obrando mientras hablábamos, mientras confesábamos, mientras reconocíamos los obstáculos, mientras dejábamos caer las defensas una por una. Tú has estado trabajando en capas que nosotros ni siquiera teníamos la capacidad de identificar completamente, porque así eres tú, Padre amado. No esperas a que terminemos de pedir para comenzar a actuar. Actúas mientras pedimos, mientras buscamos, mientras nos acercamos a ti con lo que somos. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, dijiste: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa promesa no fue dada solo para las personas que ya tenían todo resuelto espiritualmente. Fue dada para los que claman, para los que llegan a ti con necesidades reales, con preguntas sin responder, con decisiones que pesan, con un corazón que quiere escucharte pero que reconoce honestamente que no siempre lo ha logrado. Y nosotros hemos clamado esta noche, hemos clamado con palabras y con silencio, hemos clamado con confesión y con declaración, y tú prometiste que responderías y que nos enseñarías cosas grandes y ocultas que no conocíamos. Jesús, lo que quiero traer a esta parte de nuestra conversación es la dimensión que viene después de recibir dirección. Porque hay algo que ocurre una vez que Dios habla y que pocas veces se enseña con suficiente claridad, y es que escuchar tu voz no termina el proceso. Lo inaugura. La dirección que recibes de ti no es el destino, es el punto de partida de una caminata que requiere fe sostenida,
que requiere la disposición de seguir creyendo lo que escuchaste incluso cuando las circunstancias visibles todavía no confirman lo que tú dijiste. Y eso, Padre amado, es uno de los territorios más exigentes de la vida cristiana. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso significa que cuando tú hablas y das dirección, hay un periodo que viene después donde lo que escuché todavía no ha tomado forma visible en mi realidad, donde lo que creí que dijiste no ha producido todavía los resultados que esperaba. Y en ese periodo, la tentación más grande no es la de dejar de creer en ti, es la de comenzar a dudar de si realmente te escuché bien, es la de reinterpretar lo que percibí para que encaje con lo que estoy viendo en lugar de seguir sosteniéndome en lo que tú dijiste aunque todavía no lo vea. Dios mío, Abraham enfrentó exactamente eso. Tú le prometiste en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 5, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, y Abraham creyó. Pero luego vinieron años donde el vientre de Sara seguía cerrado, años donde la promesa que tú habías dado con tanta claridad no se veía por ningún lado en la realidad física. Y sin embargo, el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 20, dice que Abraham no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Eso no fue pasividad, fue una decisión activa y repetida de mantenerse firme en lo que tú habías dicho, incluso cuando todo lo que podía ver se señalaba en dirección contraria. Padre amado, eso es lo que necesito para los días que vienen después de esta noche. No solo la capacidad de escucharte bien en el momento de la elección, sino la capacidad de sostenerme en lo que escuché cuando el tiempo pase y la realidad visible todavía no haya alcanzado a la realidad de tu palabra. Porque habrá días donde lo que decidí basándome en tu dirección va a ser cuestionado por personas que lo evaluarán con criterios humanos. Habrá momentos donde yo mismo voy a dudar si lo que creí que escuché fue real. Y en esos momentos necesito tener tan grabado en el espíritu lo que tú dijiste, tan claro el registro de tu dirección, que pueda pararme sobre ello sin que nada me mueva. En el libro de Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 nos diste la instrucción y la promesa que sostienen ese proceso. No os afanéis por nada, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, dad a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que guardará nuestros corazones no es una sensación agradable, es una cobertura activa sobre la mente y el espíritu que impide que la duda, el miedo y la confusión entren a desestabilizar lo que tú has establecido en nosotros. Y esa cobertura está disponible para nosotros ahora mismo, Padre amado, porque la pedimos con toda la fe que has depositado en nuestros corazones. Cristo, también quiero hablarte sobre las personas que van a caminar con nosotros en el proceso de vivir la dirección que recibimos de ti. Porque hay decisiones que tomamos en obediencia a tu voz que van a afectar a otras personas, que van a requerir que expliquemos lo que percibimos de ti a quienes amamos y que necesitan entender el porqué de nuestros movimientos. Y no siempre van a entender de inmediato, no siempre van a recibir con celebración lo que tú nos pidió que hiciéramos. Y necesitamos la gracia de no necesitar su aprobación para obedecer, mientras al mismo tiempo mantenemos el amor y la consideración que la relación con ellos merece. Dios mío, en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29, Pedro declaró ante el concilio: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso no fue dicho con arrogancia, fue dicho con la claridad de alguien que había entendido que cuando hay conflicto entre lo que tú pides y lo que los hombres esperan, la jerarquía es absoluta, y nosotros queremos vivir con esa misma claridad. No como rebeldes que no rinden cuentas a nadie, sino como hijos que saben que la primera lealtad, la lealtad que organiza todas las demás, es la lealtad a ti. Jesús, esta noche ha sido un punto de quiebre en nuestra historia contigo. No porque tú hayas cambiado, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, como lo afirma la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 8, sino porque nosotros hemos cambiado. Algo se ha movido en el interior. Algo que estaba cerrado ha sido abierto. Algo que estaba rígido ha sido ablandado. Algo que estaba confundido ha recibido claridad. Y eso no lo hicimos nosotros. Lo hiciste tú, mientras nosotros te dábamos acceso a cada área que nombramos delante de ti esta noche. Y desde ese lugar de transformación genuina, desde ese espacio donde la rendición ha sido real y la búsqueda ha sido honesta,
Me paro ahora para declarar con toda la autoridad que viene de ser tu Hijo. Declaro que mis oídos espirituales están completamente abiertos para recibir tu voz con claridad en cada proceso de elección que enfrente de ahora en adelante. Declaro que el Espíritu Santo es mi consejero permanente, mi guía constante, mi confirmación interna en cada momento donde necesito saber cuál es el camino correcto. Declaro que tu palabra habita en mí de manera activa y poderosa, y que cada decisión que tome pasará por el filtro de lo que tú has revelado. Declaro que el miedo no tiene autoridad sobre mis elecciones, porque el amor perfecto que tú tienes hacia mí lo echa fuera completamente, como está escrito en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. Declaro que las heridas que distorsionaban mi percepción de tu voz han sido sanadas por el poder de tu Espíritu, y que lo que antes llegaba torcido ahora llegará con toda la claridad que tú destinaste para ello. Declaro que soy un hijo que permanece en ti, que vive en comunión constante contigo, que no toma decisiones importantes sin haberte consultado primero. Declaro que la voluntad propia que competía con la tuya ha sido puesta en el altar esta noche y que de hoy en adelante lo que gobierne mis pasos es tu voluntad y no la mía. Declaro que las decisiones pendientes que cada uno de nosotros carga van a recibir la dirección sobrenatural que solo tú puedes dar, que lo que ha estado paralizado va a moverse, que lo que ha estado confundido va a aclararse, que lo que ha estado en la oscuridad va a ser iluminado por tu palabra, como lo prometiste en el libro de Salmos capítulo 119, versículo 105. Profetizo que nunca más vamos a tomar una decisión importante solos, porque hemos aprendido esta noche lo que cuesta caminar sin escucharte. Profetizo que la sensibilidad espiritual que ha sido cultivada en esta conversación contigo va a seguir creciendo, porque tú eres fiel para completar la obra que comenzaste en nosotros, como lo afirma la carta a los Filipenses capítulo 1, versículo 6. Profetizo que los que salgan de esta noche con una dirección clara van a ver cumplida esa palabra en sus vidas, porque tú no eres un Dios que habla en vano. Tu palabra no vuelve a ti vacía, como lo declaraste en el libro de Isaías capítulo 55, versículo 11. Siempre cumple lo que tú quieres, siempre prospera en aquello para lo cual la enviaste. Gracias, Padre amado. Gracias por hablar cuando clamamos. Gracias por enseñarnos lo que no sabíamos. Gracias por sanar lo que no podíamos sanar solos. Gracias por ser el Dios que no guarda silencio cuando sus hijos necesitan dirección. Gracias porque esta noche no termina igual que como comenzó, porque algo en nosotros ha sido transformado de manera permanente, y lo que tú transformas no regresa a su estado anterior. Todo esto lo recibimos, lo declaramos y lo sellamos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.